tengan todos ustedes. Gracias por la oportunidad que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones, de establecer esta conversación mañanera, sabrosa, que nos permita movernos y en ese movimiento encontrar hallazgos maravillosos, desechar algunas cosas. De eso se trata crecer y ese es nuestro objetivo. Así que gracias por darnos la oportunidad de estar juntos esta mañana. Nuestras redes sociales www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter @fragacarlos y @lavidaesoytv. Hoy tengo un invitado que tenía mucho tiempo que lo quería traer. Muchísimo tiempo. Él es profesor universitario, él es psicólogo. Además, él es más que eso, porque él es un ser humano que la gente, todos mis amigos quieren muchísimo. Yo no tenía oportunidad de haberlo conocido, sino a través de referencia, de lo que he leído de él, de lo que sé de él. Y por fin se me dio la oportunidad de tenerlo aquí y se los voy a presentar a ustedes como alguien que de alma nos conocemos, pero muchísimo. Él es el doctor John Aispurua. Bienvenido, doctor. Un placer, de verdad, encantado. Carlos, el gusto es mío. Qué alegría que compartamos este magnífico programa. Gracias, muy amable. Hoy, amigos, a propósito de la vida, a propósito del país, a propósito de la realidad, a propósito de esto, yo quisiera que desarrolláramos en esta conversación un poco el tema de la esperanza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estuve con Jorge Bucay, quien creo gozar de su amistad, o siento que gozo de su amistad, y él me decía en una oportunidad que él no creía en la amistad, que no creía, en la esperanza, porque él decía que la esperanza es igual a esperar, y que definitivamente eso de creer en la esperanza para él no es. Y yo diferí con él y discutimos al respecto, porque yo sí creo en la esperanza. Yo aposté hace 25 años por la esperanza y por eso estoy haciendo lo que hago, como tú lo haces por tu lado. Y como sé que te ha tocado mucho hablar de este tema últimamente en las diferentes empresas y donde te llevan, dije nada, yo con John me voy a sentar a hablar de la esperanza. Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la esperanza, sobre todo en el momento que vivimos como venezolanos, como latinoamericanos y como miembros del mundo? Sin duda, Carlos. Mira, te agradezco mucho la invitación. Seguro. Te decía fuera de cámara que, sin que esto fuera una premonición, que sabía que en algún momento nos íbamos a encontrar aquí. Seguro. Porque coincidimos muchísimo. Amén. En nuestra visión de la vida, del mundo, del ser humano, de la trascendencia humana. Qué bueno. Y fíjate, para entrar en materia, el tema se las trae. Sí, el tema es importante, y más en los tiempos que vivimos. Ahora, Confucio solía decir que a veces el problema no está en los conceptos, sino en la manera como empleamos las palabras. Que nos pusiéramos de acuerdo primero en las palabras y nos ahorramos mucho tiempo. Porque la esperanza, por ejemplo, posee una suerte de anfibología. Es decir, una misma palabra puede significar diferentes cosas según el contexto o la dirección en que se emplea. Correcto. Hay un sentido muy nebuloso de la palabra esperanza que posiblemente a ese se refiera Jorge Bucay cuando dice que no cree en eso. Porque lleva a la resignación o a la pasividad o a dejar que las cosas lleguen por inercia. Pero hay un sentido positivo que tú has trabajado muchísimo en tus programas y en todo tu esfuerzo notable por divulgar valores, que es el sentido que debemos darle. La esperanza solemos definirla en el plano psicológico como un estado de ánimo que te hace confiar en que aquello que deseas es posible lograrlo. Entonces, a partir de esa definición, hay tres elementos básicos en el concepto que yo llamo positivo, concreto, de esperanza. Uno, tener metas realizables. Segundo, dotarse de la confianza en que es posible lograrlas. Y tercero, y no por lo último, menos importante, poner la voluntad para lograrlas, para concretarlas. Si tú conectas, y los amigos que nos ven conectan, la expectativa de una meta lograble, porque no puedes colocarte metas irrealizables. Ni metas míticas. Míticas, porque eso provoca frustración. Metas realizables, que pueden ser ambiciosas. Seguro. En segundo lugar, que es fundamental, la confianza de que son alcanzables, porque eso es lo que te da la certidumbre. Y en tercer lugar, el esfuerzo, la voluntad para hacerlas posibles. Si eso se conecta, el mundo es ganable para cada persona. Ahora, esto de metas, esto de las metas y todo esto, es que yo creo que nosotros hemos caído por cultura.
un problema cultural, un desenvolvimiento cultural muy particular en cuanto a pensar que las personas realistas, entre comillas, y realistas tiene que ver el pesimista, claro. Son personas mucho más arraigadas a la vida que el optimista, o llámese el que tiene esa esperanza positiva. Y dentro de eso lo que hemos hecho es un dislate que lo que nos ha traído es mucha frustración, pues. Claro. Porque yo creo que una cosa es tener un sentido de la realidad, que son esas metas que tú llamas, y otra cosa muy distinta es el ser pesimista, que es sencillamente haber perdido la esperanza. Porque yo creo que cuando se pierde la esperanza, el ser humano inevitablemente se seca. Claro. Y yo creo que el problema de la vejez no es quedarse solo, sino quedarse seco. Una frase muy tuya y muy positiva. Carlos, valdría la pena recordar dos cosas. Mira, se suele decir por allí que la esperanza es lo último que se pierde. Seguro. Sabes que, y los amigos que lo conocen deben recordar, que eso deriva de un mito griego, el mito de Pandora. De Pandora, claro. Pandora fue enviada por Zeus casi como un castigo a Prometeo por haberle dado el fuego a los hombres. Sí. Zeus, que creó a los hombres, quería acabar con ellos por su desobediencia. Claro. Y le envió como castigo una mujer. Ese es algo que se repite mucho hasta en la tradición judeocristiana. Sí, señor. Cuando Dios también se arrepintió de haber creado al hombre y envió el diluvio. Yo te voy a interrumpir para que podamos retomarnos en el siguiente corte todo el concepto como tal. Quiero recomendarles un regalo maravilloso que me acaba de traer, que es su más reciente publicación, John Aispurua, frases que han hecho historia. Qué bello regalo. Así que bueno, gracias. Vamos a una pausa, amigos. Enseguida vamos a regresar con muchísimo más de esta entrevista, de esta conversa mañanera rica acerca de un tema que a todos nos toca el corazón, que es el tema de la esperanza. Vamos y regresamos. Y continuamos. Estamos conversando con el doctor John Aispurua, quien nos está hablando de ese tema tan particular y tan oportuno, tan pertinente como es la esperanza. Y nos estaba hablando del mito de Pandora, un mito fundamental que por favor vamos a retomarlo. Zeus, un poco disgustado con los hombres, con los seres humanos, porque eran desobedientes, les retuvo el fuego y sin embargo entonces para castigarlos porque se lo robaron, les mandó una mujer. Y esa mujer, la mujer como castigo, pues que dicen por ahí las canciones. Sí, con el perdón de las mujeres, pero las tradiciones, eso se ha planteado. Seguro. Mira, la idea básica es esta, pero envía a Pandora con la famosa caja. Caja, claro. Y finalmente Pandora sucumbe a la curiosidad y abre aquella caja. Claro. En el momento en que la abre se escapan los males, la muerte, el sufrimiento, el dolor, todo eso. Y cuando finalmente logran cerrar porque ella se asusta y cierra la caja. Queda una, que es la esperanza. La esperanza. De allí viene la conseja de que la esperanza es lo último que se pierde. Claro. Pero en mi opinión hay allí, como en todo eso, esa creación maravillosa de los mitos griegos, hay un metamensaje, que es el siguiente. En el mundo hay muchos males, evidentemente. En nuestro país ni se diga. Seguro. Pero los podemos vencer si hacemos uso de lo que nos queda, que es la esperanza. Claro. Pero por eso no podemos perder la esperanza. Cuando un ser humano o cuando un pueblo pierde la esperanza, esa es la estrategia utilizada para dominarlo. Claro, absolutamente. Por ello, eso que clínicamente se habla de la desesperanza aprendida, es muy importante manejarlo. Claro. Si las personas, los países, los pueblos sucumben a la desesperanza, les va a costar mucho más sacudirse los yugos. Claro. ¿No crees tú, John, que mucho de la desesperanza tiene que ver con una incapacidad cultural que tenemos de elaborar los duelos, de manejarnos en los duelos? Tú lo ves, por ejemplo, uno lo ve en la consulta, pues es decir, uno lo ve, por ejemplo, parejas, llega, oye, dejaron a la persona, la dejaron en muy malas condiciones, le quitaron todo, etcétera, etcétera, y la persona, de alguna manera, la tendencia que tiene, si no elabora el duelo, es bajar la Santa María. Bajo la Santa María, sencillamente, no me interesa más el amor, no me interesa más la relación, es decir, pierde la esperanza en el amor. Imagínate tú perder la esperanza en el amor, lo que puede significar para un ser. ¿No te parece que tiene mucho que ver con eso? Sí, sin duda. Tenemos una gran incapacidad para ello. Sin duda, y eso ocurre desde el nivel individual hasta la relación de pareja, hasta la relación con el trabajo, el ámbito laboral o el ámbito del ciudadano. En la medida que no elaboras ese duelo, es decir, que no te ubicas en aquello que has podido perder, pero que te sirva como una plataforma
para impulsarte en función de nuevos desafíos, de nuevos retos. Es decir, que en la medida en que no sigas enamorado de la vida, en esa medida te autoderrotas. Correcto. Y contribuye a situaciones indebidas que te afectan. Hay una frase de un pensador, hablando de frases, sí, señor, de un pensador, un escritor de la era victoriana, Rudyard Kipling. Claro. Él escribió un poema, un sí condicional, un if, a su hijo, que es una maravilla. Y al final le dice a su hijo esto: hijo, es que no te des por vencido ni aún vencido. Claro, qué bello. Es decir, aún en los momentos más difíciles, hay posibilidad, si hay esperanza, claro, de que puedas enfrentar el problema y pueda surgir. Claro. Entonces, ese es el mensaje que tú sueles transmitir, y que yo acompaño ese esfuerzo, en el sentido de que sin perdernos en un extravío metafísico, claro, sin irnos por las nubes, sin decir... Sin traerlo come flores, aquella cosa, no, sino en forma muy concreta, pero en la medida que la persona mantenga la esperanza positiva, claro, de que es posible salir de una situación difícil, en esa medida tiene la energía para lograrlo. Claro, porque además a mí la esperanza en lo particular me ayuda mucho, sobre todo en los espacios oscuros. ¿Ya qué llamo yo un espacio oscuro? Un espacio oscuro llamo yo ese espacio en el cual yo no encuentro la luz todavía, porque hay un momento de cualquier tránsito difícil en el cual entras en oscuridad. Claro. Y esa es la parte que a veces nos paraliza del pánico. Pero es en ese momento en el que la esperanza, cuando es certeza, y eso es lo que yo insisto, una cosa es la esperanza como creencia, pero una cosa es la esperanza, por eso la Iglesia Católica, muy inteligentemente, sin duda, fe, esperanza y caridad. Es decir, una de las tres virtudes son las tres virtudes fundamentales. Porque es que la esperanza, cuando es certeza, te permite en ese espacio oscuro relajarte y saber, algo en ti sabe que por allí viene la luz. Claro. Y eso sucede, y eso es hasta físico. Sí, a mí me gusta mucho ilustrar las exposiciones, las charlas, las conferencias con elementos anecdóticos. Claro. Porque sabes que un gran escritor, Balzac, decía que la anécdota es el antinarcótico de las conferencias o de los escritores. Seguro, tú lo sabes, que con la anécdota la gente que se estaba medio durmiendo reacciona. La anécdota y el humor son los antinarcóticos. Hay una anécdota que se deriva de una fábula extraordinaria de Esopo, que tiene que ver con el optimismo. Me lo vas a dar ahora. Lo dejamos para el próximo negro. El optimismo, bueno, fundamental. Estamos con el doctor Jon Aispurua. Recuerden, @Jon, J-O-N, Aispurua. Correcto. ¿Okay? Así está en su Twitter para que usted se comunique con él y tenga el placer de estar en comunicación con un hombre con tanta, más que sabiduría, con sensibilidad, que es lo que a veces nos hace falta. Pausa y regresamos enseguida. Una fábula del gran maestro de este género que fue Esopo. Sabes que la fábula es un recurso literario en el cual los animales hablan. Sí, señor. Quizás el autor de esa manera evade un poco su propia responsabilidad porque pone a los animales a decir lo que él quisiera decir. Claro, por supuesto. Esopo, el gran maestro de esto, decía con respecto al optimismo y el pesimismo que imaginaba una vía en la que iban dos ranas, una rana optimista y una rana pesimista. Pero iban distraídas hablando de filosofía y cayeron en un estanque profundo lleno de leche. Bueno, cuando están en el fondo del estanque, la rana pesimista dice: bueno, estoy aquí en el fondo del estanque, la densidad de la leche, el grosor, la situación, esto ya no tiene salida, mejor me ahorro esta agonía y de una vez me suicido. Y se suicidó. La rana optimista dijo: todo lo que mi colega ha dicho es verdad, pero por si acaso yo voy a patalear. Es decir, le dio a las ancas con tal velocidad que se formó una condensación, una suerte de nata, y en ese momento aprovechó, brincó y salió. Imagínate. La moraleja es muy clara. Si te das por vencido de una vez, estás vencido. Pero si mantienes la esperanza de que hay una posibilidad, explórala, inténtala y es posible que se dé. Qué interesante, porque, Jon, ¿cómo tú enfocas, tú que eres psicólogo además y que te ha tocado la parte clínica en momentos de tu vida, cómo abordas a una persona desesperanzada? ¿Cómo abordamos a cualquier persona del público que nos esté viendo ahora, wow, que frente a cualquier hecho que vio, que sintió, que vivió,
no tiene esperanza. Sí. Se perdió la esperanza, se la robaron la esperanza. Cuéntame Sí, cómo puede abordar eso. Sí, cuando una persona, por ejemplo, llega a la consulta terapéutica, puede tener distintos niveles de complejidad su problema. Claro, claro. Hay depresiones muy circunstanciales, Seguro. momentos de desesperanza que fácilmente son superables. Por ¿no? supuesto. Momentos de ruptura afectiva, momentos de la tristeza por un familiar perdido, y se hace un duelo y se logra liberar. Pero a veces las depresiones son mucho más profundas. Claro. A veces pueden llegar a necesitar un tratamiento Sí, e incluso una medicado, medicación. sí. Pero hablando de psicoterapia, Sí. que es lo que tú planteas, Sí. podemos lograrlo a partir de un encuentro con ese paciente o con esa persona en el cual se le permita hacer su catarsis, Claro. expulsar todo aquello que le molesta, Elaborar eso. elaborarlo. Y a Elaborar. partir de allí, en un enfoque racional y al mismo tiempo afectivo, buscarle que él mismo explore, con el apoyo terapéutico, Claro. salidas. Correcto. Y mostrarle que en la medida que las intente transitar, en esa medida, cada éxito, por pequeño que sea, es un reforzamiento. Por supuesto. Entonces, ir trabajando sobre eso y sobre todo con mucha honradez, con mucha honestidad. Yo creo mucho en ello, como tú también. Seguro. Es decir, no se trata de mentirle a las personas. Claro. Problemas hay, siempre. difíciles, complicados, pero vamos a intentar diagnosticarlos, ubicarlos y a partir de allí encontrar caminos para resolverlos. La experiencia nos dice a nosotros, Carlos, que incluso a lo largo de la historia, en las situaciones más complejas de las personas, de las naciones y de los pueblos, de repente ocurren situaciones que dan un cambio inesperado y los países vuelven a la luz o las personas vuelven a la tranquilidad. Fíjate que a mí me gusta mucho trabajar cuando encuentro al desesperanzado en la calle, en la consulta, donde sea, trabajar mucho con, y tú lo acabas de decir, con las victorias privadas. Es decir, vamos a sacar las victorias pequeñitas que todo esto nos ha venido dando. Porque de las victorias pequeñas, se los digo a la gente del edificio, yo vivo en un conjunto residencial muy grande que está quizás, que es un reflejo absoluto de la sociedad, porque los conjuntos residenciales son reflejos de la sociedad porque está conformado por entes sociales. Y evidentemente a veces hay en la desesperanza, cuando están esperando el ascensor y no llega el ascensor, porque está malo el ascensor, porque eso está sucio, porque no limpiaron, porque esto se está cayendo, hay una filtración aquí. Sí, y todo eso es verdad, todo eso es cierto, pero hay un momento cuando la gente dice, es que esto no tiene remedio, ahí es donde salto yo y le digo, no, momentico. Esto, una cosa es que esto se esté, de verdad que esté muy mal, tenemos que hacer grupos, tenemos que ir, tenemos que ver qué hacemos, pero, esto no se perdió. Al contrario, nosotros podemos sacarlo. Acuérdense, entonces los hago rememorar. ¿Se acuerdan cuando aquella puerta se cayó y que todo el mundo decía, y miren cómo está la puerta pues? Y así les voy recordando y yo siento que hay una cosa de paz. Cuando decido hablar, no te vayas a creer que yo vivo dando charlas, porque no, al contrario, yo soy muy tímido y no lo hago. Pero cuando a veces... Lo que te quiero decir, cuando la persona está en esa inflexión importante, es bueno recordar siempre, y es una herramienta que estoy seguro que tú compartes conmigo, recordar las victorias privadas que hemos tenido. Claro, y fíjate, poniéndolo en un plano muy sencillo, eso es como cuando, por ejemplo, un hombre quiere galantear a una dama, y por supuesto lo hace con la esperanza de obtener un resultado. Por supuesto. Si no tiene esa esperanza, ya de antemano se da por vencido y quizás esa dama le está diciendo atrévete. Claro. Y por cierto que hay una expresión del humor inglés que a veces dicen que el humor británico solo lo entienden ellos, Sí. pero en este caso tiene razón, que dice así, si una dama dice que no, está diciendo que tal vez. Claro. Si dice que tal vez, está diciendo que sí. Pero es que si dice sí a la primera, no es una dama. Qué bueno. De modo que hay que tener siempre la expectativa positiva de que aquello que deseamos, que sea honesto, Seguro. que sea verdadero, Seguro. que sea justo, si aquello que deseamos está en esos parámetros,
pongámosle confianza de que lo podemos lograr. Amén. Un placer haberte tenido aquí. Encantado, quiero que además Carlos. vengas frecuentemente, que sientas esto como un espacio rico para conversar y que la gente, yo sé que lo disfruta como lo disfruto yo. Muchas gracias, Muchísimas Carlos. gracias. Y para tus amigos oyentes que deseen este libro, ya se agotó, Ajá. pero se lo podemos obsequiar si nos escriben al Twitter y se lo mandamos la versión digital. Ay, qué bueno, maravilloso. @John Aispurua. Sí, señor, @John Aispurua. ¿Tú estás en qué radio? Unión Radio. Unión Radio. Sábados y domingos a las 9 de la mañana con valores del espíritu. Muy bien, amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno. Carlos.